Davis Cortés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre Ojo de Hormigas, autor además también de otro libro de cuentos, Interfaz. Estoy seguro que tiene otras cosas por ahí escritas que no ha publicado aún. ¿Cómo está? Bien, sí, señor, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí con usted y de que haya leído Ojo Midas. Ojo de Hormigas, que es un libro bastante curioso, porque es una ucronía, ¿no? Esto se puede definir más o menos, o se puede considerar como una realidad alterna a partir de un hecho real que ocurrió en nuestra realidad, digámoslo de esa manera. Ojo Midas entonces toma el evento de las Torres Gemelas 2001, World Trade Center, y le mete, nos manda a una realidad completamente alterna sobre lo que pudo haber sucedido a causa de una grabación, ¿no? Háblenos un poco sobre este suceso histórico y por qué tomarlo como base central de la novela. Sí, señor. No, pues digamos que el 11S, pues a mí me interesó principalmente porque digamos a mí me interesa el mundo del documental. Yo estaba en su momento dando como una clase en la Nacional sobre documental y sobre procesos creativos y sobre géneros cinematográficos. Uh -huh. Y en ese contexto de analizar el documental, como que estábamos planteándonos el problema de la autenticidad documental. Entonces estamos pensando como en cuándo el documental es auténtico o cómo poder definir que un documental es auténtico. Entonces como que pensamos que hay momentos donde el documental tiene tanta intervención. De hecho, pues Uh el -huh. documental como género o como formato narrativo que nace en el 23, nace justamente con que Flaherty decide tomar herramientas del cine de ficción, tomar herramientas narrativas y estructurales del cine de ficción, del largometraje de ficción tradicional, para contar una investigación, en este caso una investigación sobre un esquimal, que es el caso de Nanook el esquimal, ¿no? Pero entonces como que eso de intervenir las imágenes documentales para hacerlas más narrativas, más entretenidas, para hacerlas más digeribles para el espectador, llega a un punto en que devienen algo que ya no es auténtico, y es en, por ejemplo, la reconstrucción, la recreación, el hecho de que los documentalistas recreen muchas veces situaciones para mostrarlas como si las hubieran capturado así como de manera espontánea, o el mismo falso documental, ¿no? Que, pues, que algunos dirían que nace con Ciudadano Kane en el 41, otros dicen que nace con René Clair en el 36, pero que en síntesis el falso documental es como una ficción que toma los elementos del documental para narrar y para generar como una especie de ilusión de verosimilitud máxima, ¿no? Entonces dijimos como si ese polo extremo donde el documental tiene tantas alteraciones ficcionales en aras de ser más entretenido o de ser más digerible para el espectador, ¿cuál sería lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería digamos, lo que está en el otro polo? El otro extremo. Uh El -huh. otro extremo. Y pensé que el otro extremo sería como un documental donde no haya intervención y donde incluso esa no intervención esté mediada por lo azaroso, lo accidental. Uh -huh. Entonces pensé en cuál sería pues un documento accidental, y pensé bueno, en la película Zapruder, obviamente, la película casera más famosa del siglo XX, al menos, pues en algún momento podríamos decir del mundo, pero pues ya el siglo XXI pues genera otras dinámicas, digamos, del siglo XX. La película donde se muestra el asesinato de Kennedy capturada por accidente por este man Zapruder, y luego en términos del 11S, pues yo tenía muy clara la imagen de siendo niño, ver el noticiero como en principio anunciaban que se había estrellado un avión contra el World Trade Center, y como durante 15 minutos más o menos el mundo creyó que había sido un accidente, y cómo se estaba cubriendo ese accidente por noticias, y cómo muchas cámaras estaban diciendo, no, se está quemando la torre, increíble este accidente, y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto, tantos años sobrevolando esa zona y primera vez que pasa esto, qué accidente tan raro, no sé qué, y de repente, ¡pum!, se El impacta segundo. la torre, el segundo avión, y entonces queda claro que no es un accidente. Me puse a investigar más y me di cuenta de que sí existía una imagen que había capturado, existía una persona que había capturado, digamos, esta imagen del primer impacto, y este man era Jules Naudet, y entonces pues como que la fascinación fue tal que decidí hacer algo al respecto, y como que averigüé mucho sobre qué había pasado con Naudet, y fue muy frustrante darme cuenta de que no había pasado nada. Fue muy frustrante darme cuenta de que simplemente el man había capturado eso y había pasado al olvido y no se sabía nada de él. Entonces como que entre la frustración de darme cuenta de que eso era muy fascinante y no había sucedido nada con eso, yo dije, pues vamos a escribir una historia en la que sí suceda algo con eso, porque yo dije como sería chévere un mundo en el que los fabricantes de cámaras, las cadenas televisivas,
incluso una plataforma como YouTube tratará de explotar a esa persona y tratará de replicar ese acontecimiento, ¿no? Como que pensé en la posibilidad absurda de qué pasaría si las industrias fueran como tan tontas y al mismo tiempo tan ambiciosas, de pensar que esto no fue un accidente, sino que probablemente esta persona tenga algo a nivel genético que lo haga capaz de capturar esto, o que crean que de pronto entrenando a algunos camarógrafos puedan replicar el ejercicio. Entonces era algo así como el hecho de que el mundo se negara a reconocer el azar, se negara a pensar que simplemente esto ocurrió de manera fortuita y dijera, no, vamos a tratar de entenderlo, de medirlo, de cosificarlo, de estudiarlo para poder replicarlo. Ya, pues. Claro, y que se ve un consumismo y un capitalismo, pero brutal, a tal punto de que pues se vuelve loca la sociedad por cualquier producto que ellos producen, ¿no? Quienes tengan la oportunidad de leer la novela se darán cuenta de que es que cualquier cosa que sacan, hay rédito, hay muchísimo rédito. Y no importa si hay demandas y todo lo pueden pagar y van a seguir ganando. Pero esto podría ser una pregunta para más adelante. Listo. Porque a partir de la ucronía en sí, pues de qué libros o de qué series o de qué películas o de qué novelas se inspiró para armar Ojo Mías. Pues digamos que mi proceso creativo no tiene que ver tanto con hacer algo que ya está hecho, sino justamente con hacer algo que no se ha hecho, con intentar hacer algo que no se ha hecho. O sea, como que pasa mucho cuando uno estudia artes o cuando uno estudia narrativa, cuando estudia guión o cuando estudia literatura, que haya ciertos profesores o ciertos maestros que le dicen a uno, no se preocupe por la originalidad no existe, todas las historias ya están contadas, todas las historias son 5 historias o son 2 historias, que Borges dijo que solo hay 2 historias, que Aristóteles dijo que solo hay 3 historias, o bueno, cosas así, estoy simplemente diciendo cualquier cosa, ¿no? Y pues a mí, digamos, ese tipo de mentalidad no me gusta, o sea, yo entiendo que de pronto esas personas tengan sus razones para decirlo y esas razones pueden tener que ver con que no son personas creativas. Entiendo que hay gente que le parece más cómodo hacer un ejercicio de género, por ejemplo, digamos, estudiar mucho el cine negro o la literatura negra y decir, bueno, ahora yo voy a hacer mi novela negra, pero en Bogotá. Y entonces vuelve a escribir el halcón maltés y cambia San Francisco por Bogotá y cambia determinado barrio de San Francisco por Kennedy y ya. Pero digamos que a mí me parece o sea, yo creo que sí se puede crear, yo sí creo en la originalidad, pues obviamente no creo, digamos, en una definición extrema de la originalidad, porque pues mucha gente también dice con razón que pues el solo hecho de que estemos hablando una lengua heredada ya hace que no seamos del todo originales. Pero yo sí creo que, por ejemplo, si uno estudia, uno dice, digamos, quiero escribir algo sobre telepatía, que por ejemplo es algo que estoy tratando de hacer en este momento. Telepáticamente, no telepáticamente, pero es algo que estoy tratando de hacer en este momento, escribir algo sobre telepatía, entonces lo que tengo que hacer es leer todo lo que hay sobre telepatía, y una vez termine de leer todo lo que hay sobre telepatía, ver si todavía vale la pena escribir algo sobre telepatía, porque si yo tengo, digamos, una idea de, no, voy a escribir una idea sobre, no sé, un telepata que roba bancos, por decir algo, y si la empiezo a escribir sin leer, pues me arriesgo a que de pronto alguien por allá en los años 50, o en los 60, o en los 70 haya escrito algo sobre un telepata que roba bancos y luego después pues yo quedo como un imbécil porque no puedo decir, no, es que yo me creí el súper original, y lo soy porque yo no conocía la tradición. No puedo cometer ese error que cometen muchos creativos. Lo que sí puedo hacer es hacer un estado del arte, que es algo que se suele hacer mucho en ciencias humanas, se suele hacer mucho en investigación, pero este caso es un estado del arte aplicado a la creación, y es ver en dónde va pues el estado del arte, en determinado tema, en determinado estilo, en determinado género, en determinado tópico, y ver si todavía puedo aportar, ver si todavía hay un terreno virgen para aportar. Entonces, en este caso concreto de Ojo Midas, pues como que yo leí mucho sobre el 11S, y leí mucho sobre el asesinato de Kennedy, justamente porque estaba interesado en Zapruder y estaba interesado en Naudet, estaba interesado en las capturas. Y de todo lo que leí sobre eso, pues como que, digamos, lo que leí sobre JFK, pues hablaban como de conspiraciones políticas, hablaba de LBJ, hablaba de Vietnam, hablaba de Bahía Cochinos, hablaba de Jackie Kennedy, hablaban de muchas cosas, pero casi nadie, de la comisión Warren, pero casi nadie hablaba de Zapruder, hablaban muy poquito de Zapruder. Entonces ahí había algo interesante, y eso es frustrante en principio como investigador, pero también es estimulante como creador, y es como, bueno, si hablan poquito, entonces porque no hay mucho, yo puedo crear, hay un terreno virgen donde crear. Igual sobre Naudet pues está el documental ese que hicieron los hermanos y que salió como al año de la película y que se menciona en la novela,
pero no hay mucho más. Entonces, como no hay mucho más, frustrante como investigador, pero estimulante como creador, puedo crear. Hay un terreno virgen allí donde puedo sembrar cosas. Digamos que novelas que me hayan influido, pues digamos que uno siempre tiene presente a Philip K. Dick por el hecho de que el hombre haya hecho The Man in the High Castle, ¿no? El hombre en el castillo. Pero lo tiene presente más que para copiarlo, decir, uy, voy a hacer lo mismo que él, lo tiene presente como en el hecho de que Philip K. Dick no dice como imaginémonos un mundo en el que pasa esto, en el que los nazis ganan la guerra, sino que simplemente el man ya tiene ese mundo claro, lo crea y empieza a narrar asumiendo, no solo asumiendo, sino sabiendo que ese mundo existe. Entonces empieza a narrar y empieza a contarnos la historia de unos personajes que habitan ese mundo. Y en la medida en que uno va siguiendo a los personajes y se va enterando de cosas que le pasan a los personajes, va deduciendo cómo es ese mundo, que es algo que es muy bueno de Philip K. Dick y que a nivel estilístico el tipo usa como en varias de sus ficciones, no solamente en la Ucronía, sino en otras ficciones como Ubik, como Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch, como bueno, como la misma que inspira a Blade Runner, sueñan los androides con ovejas eléctricas y bueno, más ficciones. El hombre crea un mundo, pero no es como condescendiente con el lector, sino simplemente a seguir personajes que habitan ese mundo. Digamos que hay una novela que de pronto sí puedo decir que me influenció a nivel más estilístico y estructural, que sería La Casa de Hojas, House of Leaves, de Mark C. Danielewski, que es como un autor que según algunos pues como críticos literarios o historiadores de la literatura, como que marca como el inicio de la novela del siglo XXI, porque es una novela muy hipertextual, ¿no? Pues, digamos, es como si Godard escribiera una novela más o menos. Es una novela muy hipertextual porque, digamos, que maneja esta cosa del manuscrito encontrado. Es una novela donde hay como, en principio hay como una voz muy en primera persona, muy punky, muy parecida a la voz de Chuck Palahniuk en algunos textos. Una voz muy punky que está hablando así como con muchas groserías, como con un slang así muy callejero. Y esta persona está como buscando un apartamento y le hacen seguimiento como un apartamento de un ciego y están esperando a que el man se muera como para ir a ese apartamento y pues alquilarlo. Y como que en algún momento al man le dicen, el ciego se murió, y ellos hacen como un allanamiento de morada, él y un amigo, el punquero, este tatuador, él y un amigo hacen como un allanamiento de morada a la casa del ciego, y en la casa del ciego se encuentran con un manuscrito de un ensayo que se llama el Informe Navidson, y este ensayo en realidad es el grueso de la novela, son 800 páginas de ensayo, y es un ensayo escrito, digamos, en la tradición académica sobre una película que nunca existió. Entonces, como que me gustó mucho como ese juego como de jugar a escribir un ensayo, jugar a escribir, como a falsificar o como a impostar los, digamos, las formas del ensayo o otras formas textuales distintas, por ejemplo, al cuento clásico, a la novela clásica, a la crónica clásica, sin jugar a decir, bueno, ¿qué tal si yo escribo como si fuera un articulista de un periódico del Corazón, por ejemplo? ¿O qué tal si escribo como si estuviera escribiendo un artículo científico? En ese sentido también hay una gran influencia por parte de Alan Moore, obviamente Watchmen, pero digamos que Moore hace ese procedimiento en otras obras de él, pues para quien no lo sepa, en Watchmen, la novela gráfica pues del 86, que pues que rompió en varias partes la tradición del cómic y la tradición del cómic de superhéroes, hay como al final de cada episodio, son 12 capítulos, hay como una especie de documento de ese mundo. Entonces, por ejemplo, al final de los 2 primeros capítulos hay como un extracto de una biografía que se llama Under the Hood, que escribe un personaje dentro de la ficción, Hollis Mason. En otro capítulo, al final, hay como un extracto de un diario, el diario de Rorschach, ¿no? En otro capítulo, al final, hay como un artículo científico que se llama El superhombre es americano y no sé qué, que es un artículo de un tal Milton Glass sobre el doctor Manhattan. En otro capítulo, al final, hay como un extracto de un artículo para una revista de ornitología, ¿no? Que son estos tipos que son aficionados a las aves, y pues es un texto que escribe Daniel Dreidberg, un personaje de Watchmen, de la mitología de Watchmen, pues que el tipo es aficionado a las aves y el tipo como que escribe para esa revista un artículo sobre los búhos y sobre la envergadura de las alas de los búhos. Entonces como que encontrarse con estos documentos ficcionales dentro de pues del cómic era maravilloso porque era como darle
cierto peso y cierto anclaje a la ficción. Era como decir, esta ficción es tan verosímil que incluso brotaron documentos dentro de sí misma. Y como que más que todo esos dos novelas y la tradición del falso documental fue lo que más inspiró como, sobre todo como arranca la novela, que la novela arranca con un ensayo. Luego ya después la novela sí genera su propia necesidad como de que cada capítulo tenga un estilo diferente, más bien cada parte tenga un estilo diferente, pues la novela tiene 4 partes. La segunda tiene un estilo ya más centrado en 2 personajes concretos, que son pues Paul Giamatti, ahorita muy mencionado por haber ganado el Globo de Oro y que probablemente gane el Oscar, Paul Giamatti y Kevin McDonald. Entonces digamos que para narrar lo de Paul Giamatti y Kevin McDonald, sí, pues tuve muy en cuenta un estilo que me gusta mucho manejar, además del estilo ensayístico y eso de la primera parte, y es como un estilo donde el narrador conoce muy bien al personaje, pero al mismo tiempo se apega a él, o sea, como que lo sigue, lo conoce, le cuenta al lector por qué el personaje hace X o Y cosa, qué está pensando y qué está sintiendo cuando hace X o Y cosa, y no se sale de él, no dice, por ejemplo, mientras tanto, el otro lado del mundo pasaba esto, sino sigue con él. Y pues es un estilo muy deudor de, por ejemplo, un Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, o un Jeffrey Eugenides en Vírgenes Suicidas, o un Rick Moody en La Tormenta de Hielo, o una Jennifer Egan en El tiempo es un canalla, A Visit from a Gun Squad, como se llama en inglés originalmente. Bueno, como que la tradición norteamericana me gusta mucho la novela norteamericana. Tengo más clara la tradición norteamericana que las europeas, y en ese sentido, pues sí me gusta mucho como la eficiencia de la narración norteamericana, un John Irving en El mundo según Garp, cosas así. La tercera parte tenía que ver con entrevistas. Digamos que eso ya es algo que me viene más como de mi pasión por el falso documental. Entonces también hay como mucha influencia del cine y demás. Y la última parte tiene que ver como con una primera persona muy fuerte, pero yo creería que ahí ya también fue más influencia como de pues en cuanto a tono, ¿no? Mr. Robot, y como que me gustaba mucho como esa voz medio psicópata del personaje de Elton. Entonces yo creo que por ahí irían los tiros en cuanto a las influencias. No, y de paso me fue respondiendo la siguiente pregunta, porque justamente iba a preguntar sobre eso, ¿no? Pasamos de un documental a contarnos sobre un actor y un director, Giamatti McDonald, luego pasamos a la entrevista y finalizamos con una primera persona, que es como la parte quizá más literaria de toda la novela en general, de Ojo Midas. ¿Esa necesidad que se fue generando se gestó de manera orgánica o fue muy complejo llegar a esa última parte? No, pues digamos que sí fue orgánico, pues a mí me gusta mucho escribir con un método que algunos llaman con brújula más que con mapa, ¿no? Pues digamos que gente como Javier Marías o otros escritores así españoles han hablado de una distinción, creo que es muy Vargas Llosa también la menciona, entre escritores de mapa y escritores de brújula, ¿no? Los escritores de mapa son aquellos que prediseñan toda la novela, pasan mucho tiempo, digamos, pensando en los personajes, incluso pensando en sus biografías enteras, pensando bueno, esta novela va a ser de 10 capítulos exactos, cada capítulo va a ocurrir en una ciudad diferente, o bueno, cosas así, como que se esfuerzan mucho por prediseñar la estructura y luego se sientan a ejecutarla, ¿no? A mí ese método no me gusta. Entiendo que funciona, entiendo que para algunas personas es claro, pero me parece súper castrante y es el método que por lo menos, digamos, en la maestría de escrituras creativas que yo hice y en varios talleres literarios que he hecho, es el que predomina y el que me parece que es el que castra más la creatividad, porque uno se siente como un funcionario de la creatividad más que como un creativo realmente. A mí me gusta más ir descubriendo la novela que estoy escribiendo mientras la escribo. Sí, como esta vieja frase de Margarit Duras que dice, escribir es averiguar qué escribiríamos si escribiéramos, ¿no? Es esa frase que cita tanto Vilamatas y Rodrigo Fresán y toda esa gente. Y muchos escritores en general, sí. Ajá, pero entonces me parece importante eso porque pues, ese salto al vacío que implica la improvisación también es un poco desmentir el hecho de que la improvisación es algo negativo per se, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en términos políticos, si eso uno dice, ay, ese político sí que improvisa, ay, es que Petro llegó a improvisar, ay, es que Claudia López llegó a improvisar, ay, es que no sé quiéncito llegó a improvisar.
o ese tipo está improvisando, que es una manera de decir, ese tipo no sabe lo que hace, pues me parece que está bien uno reconocer que no sabe lo que hace, o sea, no tenemos por qué saber lo que hacemos, o sea, somos seres humanos, no tenemos por qué tenerlas claras todo el tiempo y fingir que sabemos qué estamos haciendo. Y creo que el personaje que tiene un objetivo claro y lo cumple a lo largo de una ficción que bien puede durar 90 minutos o bien puede durar 300 páginas, pues siento que está un poco mandado a recoger en la medida en que no es realista, en la medida en que las personas no tenemos las cosas claras. Una persona, pues, no más en términos académicos, una persona puede a los 17 años creer que quiere ser ingeniera o ingeniero y a los 20 o 22 cuando se gradúa se da cuenta de que no, de que odia la ingeniería y entonces ¿qué? ¿Tiene que ejercer la ingeniería necesariamente porque ya la estudió? No, puede cambiar de vida si quiere y puede botar a la caneca eso que hizo y empezar otra vez de cero a estudiar enfermería o a ejercer las artes o a ejercer, no sé, la botánica, puede hacer lo que quiera, o sea, no tiene por qué seguir el plan que le trazaron. Escribir todos los días y todos los días pensar, todos los días como ir siguiéndole la pita a lo que escribí el día anterior, ir haciendo cambios y ir, digamos, maravillándome o frustrándome o lo que sea, pero ir descubriendo de qué estoy escribiendo para en cierta medida no aburrirme, como es, me gusta más sentarme a escribir diciendo como, quién sabe con qué pendejada saldré hoy, a sentarme a escribir diciendo como, tengo que hacer esto y 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 como que mamera, porque siento que si uno se sienta a escribir así como para ejecutar simplemente, puede que en algún momento se aburra y deje de hacerlo. Mira, es que uno se sienta como con la aventura de decir, quién sabe con qué saldré hoy, puede que salga algo mejor. Y también como que, pues lo dice Walter Morsch en El instante en el parpadeo, que es un libro sobre montaje cinematográfico, el hombre dice que las cosas a las que llegamos por descubrimiento o las cosas a las que llegamos más que las cosas que planeamos suelen ser más gratificantes. O sea, como que hay un placer extra o adicional o único en las cosas que descubrimos que no encontramos en las cosas que planeamos. La última parte surgió, llegamos ya cuando me puse a investigar muy a fondo y me encontré con un libro pues al que le agradezco mucho haber encontrado porque sin él no hubiera podido haber hecho muchas cosas, que se llama de Zapruder Film, que es un libro exclusivamente dedicado a estudiar la película Zapruder. Y en ese libro había como, pues, obviamente una investigación supremamente rigurosa de David Ron sobre esta película, hablaba de muchas cosas, sobre pues, los problemas de derechos, sobre, bueno, la vida de Zapruder, bueno, sobre muchas cosas que, digamos, los demás documentos simplemente tocaban muy de lado, pero había un momento en el que dentro del mismo libro se hablaba de unas fotos, de unas fotografías, y había una fotografía donde se veía a Zapruder haciendo la película Zapruder. Entonces era una fotografía donde se veía a Zapruder montado en el montículo, se veía a Marilyn Stillman al lado de él como apoyándolo y se le veía a él manejando su cámara Belan Howell 8 milímetros. Entonces como que solamente ver esa foto ya fue demasiado impactante porque fue como una especie de meta ojo Midas, ¿no? Alguien que capturó al que hizo la gran captura. Entonces como que ese libro, o sea, entre esa foto y como la frustración que yo sentía un poco dentro de la maestría, pues que también creo que ya era muy muchacho, creo que hoy en día ya a mis 37 años lo asumiría de pronto con más tranquilidad, pero en esa época yo me sentía muy frustrado en la maestría porque muchos de los profesores me decían que esta novela no la podía escribir, que yo no podía hacer esto así, que esto no se podía hacer así, y pues a pesar de que yo les mostraba que dentro de la tradición, digamos, del posmodernismo norteamericano, sí se podía hacer algo así, no solamente se podía, sino que era necesario hacerlo así, pues ellos me decían que no, que uno no podía meter un ensayo dentro de una novela, que uno no podía meter una entrevista dentro de una novela, que no sé qué, pues porque ellos tenían como en la cabeza la novela decimonónica, la novela realista del siglo XIX, y no tenían, digamos, en cuenta otras tradiciones novelísticas pues que permiten eso, sin ir más lejos, la misma tradición cervantina, ¿no? La misma novela cervantina, gente como Javier Cercas dice, la novela cervantina es como un cocido donde cabe todo, es como un cocido donde usted puede meter otras novelas, donde puede meter cuento, donde puede meter ensayo, donde puede meter crónica, donde puede meter poesía, donde puede meter canciones, o sea, puede meter todo. En fin, entonces como que yo me sentía muy frustrado y me sentía muy frustrado principalmente porque estos profesores que me decían eso no eran gente que yo admirara como escritores o no eran escritores que tuvieran como una gran obra. Entonces como la clásica de el que no puede hacer enseña y el que no puede enseñar enseña gimnasia, bueno, ese tipo de cosas que igual es una frase injusta, lo sé, pero me parecía entonces chévere pensar en eso, pensar en que hubiera un
verdadero Ojo Midas, en que hubiera alguien que entrara en la Academia Midas, la academia que había fundado este tipo Kaplan, creo que era que se llamaba, bueno, este tipo que era el de, bueno, el publicista, para, digamos, mostrar un poco cómo era ese mundo de la academia y como que esta persona estuviera muy frustrada y como que esta persona fuera muy arrogante y como que fuera muy contestataria y como que fuera muy iconoclasta y como que se estuviera quejando todo el tiempo al punto de que el lector o la lectora, bueno, el público lector le cogiera fastidio, pero que llegara un giro en el que se dijera, no, este tipo tiene razón porque este tipo realmente sí es un verdadero Ojo Midas, ¿no? Entonces, como que creo que fue ese el hecho, esa foto que detonó eso, más como la frustración con la academia. Y de hecho, con esta última respuesta usted me responde a mí dos preguntas, porque es que al final yo sí decía, debe haber algo del autor en este último personaje que se zafa del consumismo, del capitalismo transgresor en el que está sumido, y a su vez me dijo de dónde viene el concepto de Ojo Midas, ¿no? Y el meta Ojo Midas, que yo creo que vale la pena destacar un poco el título del libro, también como una línea muy importante dentro de la novela. Básicamente es quien capta el hecho, ese hecho de manera accidental. No lo está esperando, no está ubicado precisamente para grabar algo, sino que sucede delante de su cámara o delante de sus ojos, y ese sería el verdadero Ojo Midas, aquel que captura lo que ve eh, simplemente con su vista. Pero entonces hay un desarrollo, ¿no? Háblenos de ese desarrollo del Ojo Midas. ¿Cómo pasar de la cámara a la simple visión final? A vivir, básicamente, vivir. Bueno, digamos que, o sea, digamos que la novela se inscribe como en la ciencia ficción, digamos, pues la ucronía es como un subgénero de la ciencia ficción más aplicado como a las ciencias sociales que a las ciencias duras, que la física, la robótica, bueno, lo que sea. Eh, entonces, en principio, como que la novela sí trataba como de plantear el reto de, bueno, tengo que jugar con hechos históricos, tengo que crear, pero tengo que aterrizar, o sea, tengo que partir de un hecho histórico, crear, pero aterrizar otra vez en un hecho histórico para que el lector no tenga claro si realmente lo que estoy narrando ahí pasó o no pasó. O sea, como que me gustaba también manejar como esa especie de, de cuerda floja del prestidigitador o del estafador, ¿no? Del estafador mismo, que es como no vas a saber si te estoy mintiendo o si te estoy diciendo la verdad, porque voy a mezclar las dos cosas y las voy a decir en el mismo tono. Y también un poco siento que me gusta mucho el falso documental por eso, porque es como decir con ese discurso de sobriedad en términos de Nichols, que es el discurso del documental informativo, decir cosas absurdas, ¿no? Como lo que pasa en This is Spinal Tap, que plantean muchas cosas absurdas, pero como la dicen con el tono del falso documental, pues como que uno no sabe si reírse o si creérsela o qué. Entonces como que ese humor absurdo que genera el falso documental me gusta bastante. Entonces digamos que esa era en principio la pretensión de la novela, pero entonces cuando yo arranco a escribir la última parte, que es en primera persona y que empieza siendo como una pataleta contra la academia, luego llega un momento en el que me doy cuenta de que este Ojo Midas real, pues como que vale la pena que trascienda de alguna manera, como que vale la pena que ese Ojo Midas auténtico o verdadero, si se quiere, como que trascienda de tal manera que llegue a independizarse de la cámara, porque me parecía que pues lo que sostenía la novela en muchos aspectos era el hecho de que la materialidad del registro, ya fuera la cámara o el cassette, pues hacía posible la explotación, ¿no? Incluso la propia humanidad, ¿no? Hacía posible la explotación. Entonces, no, que Sony decía, no, nosotros nos atribuimos el hecho de el mérito de la captura porque fue hecho con una Sony P150, entonces fue gracias a nosotros, y que Panasonic decía, no, si no hubiera sido con nuestro cassette, entonces no hubiera sido posible. Entonces me parecía también chévere, obviamente pues es una exageración, pero me parecía chévere el hecho pues, de que la novela me permitía plantearlo. A lo mejor en una película no podría plantearlo, a lo mejor en otro formato no podría plantearlo, pero me parecía chévere el hecho de plantear como una especie de trascendencia y que la novela mutara de la ciencia ficción a la fantasía. O sea, siento que hacia el final ya la novela deriva hacia algo fantástico,
pero digamos como de manera muy, muy gradual, ¿no? Entonces siento que era eso, como tratar como, igual es una novela muy conceptual en cierto aspecto, es decir, una novela que pretende desarrollar un concepto, pues obviamente usando la ficción como herramienta y como dispositivo, pero pretende desarrollar un concepto y siento que lo último que me faltaba para desarrollar ese concepto era como eso, desprenderme de la materialidad y virarlo hacia lo fantástico. Entonces siento que era también un poco un ejercicio muy cerebral de decir qué cosa me falta por hacer en este desarrollo exhaustivo del concepto que estoy planteando. Ah, esto, entonces hagámoslo. Y ya. No, y que funciona muy bien porque, pues no solo por las marcas, sino por los sucesos en general, uno sí podría llegar a pensar que puede pasar por el simple hecho del capitalismo, ¿no? Un ejemplo así vago, cada iPhone, ¿no? Cada año, cada 2 años están sacando uno nuevo y es una sobreexplotación y apenas le cambian cosas. Eso también se ve, pues, en la novela Ojo Midas y funciona bastante bien ese engaño del que usted habla, porque uno, hay momentos en los que dice, carajo, esto pasó. Ok. Y en este orden de ideas, bueno, también hay un punto que me parece bastante interesante tomar, y es que dada la rama del conocimiento que usted pues tomó, y esto también escribe la novela, hay partes que son muy técnicas, no solo pues por el desarrollo visual que se interpreta dar, sino también en la propia vida de, por ejemplo, de Yamati o de McDonald, ¿no? Ya bien usted lo decía que se pegaba tanto el narrador a ese personaje que terminaba hablando como él. Y me parece muy interesante que se dé esa vista desde el personaje o los personajes, porque por lo general en la literatura se intenta es lo más plastilina posible para que sea una lectura amena. Sin embargo, acá pues se es más fiel a cada personaje en sí, sin importar si el lector pueda llegar a entenderlo o no. Claramente eso se debe, reitero, a pues un poco sus estudios y cómo explicar esta parte. Sí, digamos que eso fue un hándicap, como dicen, porque digamos durante la escritura de la novela en el contexto de la maestría, pues uno hacía como adelantos, ¿no? Para que los compañeros y los profesores le dieran uno feedback. Y había pues había como unos compañeros y unos tutores que me decían justamente eso, como que decían que la mención de ciertas películas o la mención de ciertos aspectos técnicos del mundo cinematográfico como que les parecían un obstáculo para continuar la lectura, ¿no? Y que les parecía como, hubo uno que incluso dijo, me siento como si me estuvieran poniendo las manos así delante de la cara y diciendo como, deje de leer, basta. Y pues digamos que puedo entenderlo en cierta medida, pero, pero también siento que por lo menos cuando uno lee una novela policíaca, una novela criminal, una novela de detectives, en la novela de detectives, pues cuando está bien hecha, ¿no? Cuando es, por ejemplo, de un Hammett, un James Ellroy o alguien así muy, muy duro, siento que mencionan muchas cosas que uno en principio no entiende, como por ejemplo un arma, la marca de un arma, ¿no? Que el tipo le disparó con una Luger. Y entonces uno dice, ¿qué es una Luger? Y ahí no le explican a uno qué es una Luger o qué es una Beretta, ¿no? Pero entonces uno por contexto entiende que tiene que ser un arma y ya después es una cosa del lector ya un poco más juicioso, más curioso, darse cuenta o investigar que es un tipo de arma con tal peso, tal tamaño, tal, no sé, tal posibilidad de carga. Lo que terminaría determinando que los hechos sucedan de una manera y no de otra. Sí, exacto. Y como que siento que cada contexto implica un lenguaje técnico. Digamos, si yo leo una novela sobre, no sé, bailarines, pues, pues yo sé que ellos van a hablar en un lenguaje técnico que yo no domino per se. Pero también sé que si están hablando entre ellos, pues entre ellos mismos saben que su comunidad maneja ese lenguaje y no van a ser condescendientes y a estar explicándolo todo el tiempo como, no, me estoy refiriendo a esto cuando digo esto. Y hace poco, pues después de escribir esa novela, porque esa novela se escribió hace el resto de tiempo, ¿no? Es como el 2016, 2017, solamente que la publiqué en el 2021. O sea, una cosa es lo que uno escribe, otra cosa es lo que uno publica y muchas veces pues ese delay hace que por ejemplo en algunas entrevistas, tampoco es que haya dado muchas sobre la novela, pues como que me preguntan cosas que yo ya ni me acuerdo o como que ya ni me importan, porque pues esa novela es como lo que dice Hemingway, ¿no? Es un león muerto, o sea, como que uno escribe un texto y mientras lo está escribiendo está obsesionado con eso y eso es lo único que le importa o es lo que más le importa, pero una vez
uno lo termina, pues ya le deja de importar tanto porque justamente uno creó esa ficción para deshacerse de esa obsesión, ¿no? Me gustaría que su merced definiera a Ojo Mías en general en una sola frase. Uf, complejo. O sea, creo que si pudiera hacerlo, habría hecho un tweet y no una novela, pero en una sola frase, uf. No, pues yo creo que es una novela sobre lo accidental, sobre la imposibilidad de aceptar lo accidental, sobre la imposibilidad de aceptar que el azar rige nuestras vidas más de lo que queremos o creemos.